Hola, sean todos bienvenidos. El día de hoy, en nuestro webinar, vamos a tocar el tema acerca de las zonas de entrenamiento basados en la intensidad de la frecuencia cardíaca. Es una metodología de entrenamiento que nos ayuda a planificar cómo podemos, digamos, semanalmente manejar las intensidades, las diferentes intensidades, los descansos, obviamente dependiendo del objetivo que tenemos. Vamos a ver, digamos, qué factores influyen en ella, cómo hacerlo de manera, digamos, óptima. Mucha gente utiliza esta metodología para perder peso, para mejorar la resistencia aeróbica. Y si no conocemos ciertos detalles que el día de hoy te los voy a dar, digamos, el resultado de pronto puede ser un poco incierto. Entre más información tengamos, entre más medición o monitoreo hagamos, digamos, podemos acercarnos más a ese objetivo. Hoy te voy a dar unas claves, vamos a hablar sobre unos conceptos que quizás creerás que se alejan un poco, pero te ayudarán a entender cada una de estos qué relación tiene. Y el día de hoy te aseguro que saldrás, estoy seguro 100% que saldrás siendo un especialista, una especialista en entrenamiento por zonas de intensidad de frecuencia cardíaca. Quédate porque lo que viene seguro será novedoso para ti. Habrán algunos conceptos que ya conoces, pero la profundidad con que vamos a tocar este tema de hoy no lo encontrarás en la web. Vamos a dar inicio entonces a este webinar. Ok, el contenido que vamos a desarrollar hoy será el siguiente. Este será nuestro temario, nuestro orden del día. Vamos a ver qué son las zonas de entrenamiento, las zonas de entrenamiento por intensidad de frecuencia cardíaca. Vamos a ver las restricciones y los cuidados que debemos tener al trabajar con ellas, cómo hacerlo de manera segura. Miraremos qué accesorios nos pueden ayudar a monitorear el trabajo que estamos haciendo para no estar, digamos, trabajando de forma incierta. Miraremos qué fórmulas nos pueden ayudar a obtener los valores que necesitaremos más adelante para poder realizar o planificar nuestra rutina. Miraremos qué es una prueba de esfuerzo, porque estas cosas están relacionadas y de seguro que cuando veas un poco más a profundidad este tema, seguro que vas a tener algún interés en ella. Miraremos qué es el RER, que es ese coeficiente respiratorio que se mide en la prueba de esfuerzo, qué resultado tiene, qué información nos brinda y para qué sirve. Vamos a ver qué recomendaciones nutricionales hay, digamos, para potencializar nuestro trabajo, qué suplementos nos pueden ayudar también a maximizar la eficiencia de nuestro entrenamiento. Y por último miraremos las consideraciones finales, una especie de conclusión. Cabe recalcar que el día de hoy el webinar, el tema de la zona de entrenamiento está basado en la pérdida de peso. Vamos a utilizar las zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca, pero con el objetivo para la pérdida de grasa corporal. Vamos a dar inicio entonces a nuestro temario. Ok, miremos entonces una definición rápida sobre las zonas de entrenamiento. Es una metodología de entrenamiento que nos permite planificar las diferentes intensidades en que podemos trabajar semanalmente o mensualmente de acuerdo a nuestro objetivo, teniendo en cuenta que cada zona de entrenamiento tiene un sustrato de energía específico y también generará unos metabolitos específicos, o sea, unos residuos metabólicos, los cuales harán que la fatiga aparezca más rápido o más tarde. Todo depende del objetivo que tengamos. Entonces, se hace de una manera, digamos, personalizada. Cuando nosotros hacemos el cálculo para la zona 2 de entrenamiento de una persona, eso es exclusiva para ella. No podemos generalizar y tratar de decir de que todas las personas
van a tener la misma zona 2. Puede haber una variación, 10, 20, 30 pulsaciones por encima, por debajo. Es similar, pero lo ideal es que tú esto lo hagas de forma personalizada. Y aquí te vamos a enseñar cómo poder sacar los datos que necesitas para que, digamos, tu entrenamiento, los datos que vamos a obtener para poder medir nuestras zonas, sea exclusivo para ti. Bien, pues como te dije, es una forma de personalizar el esfuerzo según los objetivos. Básicamente hay 5 zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca. Vamos a enumerarlas y después vamos a tratarla un poco más al detalle. La zona 1 es una zona de recuperación activa, le llaman. Se trabaja entre el 50 y el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. La zona 2 es la zona que definen como fondo aeróbico o también le llaman zona quemagrasa. La zona 3 es una zona de umbral aeróbico, es cuando ya terminamos de trabajar con las grasas y comenzamos a trabajar con glucógeno muscular en su mayoría. Estamos hablando de los sustratos de energía que utiliza cada zona. En la zona 4 ya viene lo que es el umbral anaeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los metabolitos residuales del esfuerzo, de la actividad física, se van acumulando demasiado en la sangre y el cuerpo no es capaz de eliminarlos eficientemente y la fatiga aparece. La zona 5 es la zona máxima, quiere decir que es una zona donde tú trabajas a tu frecuencia cardíaca máxima. Es el esfuerzo máximo percibido y el esfuerzo máximo que podemos medir. En esta zona hay que tener ciertos cuidados, ciertas precauciones, porque es un esfuerzo muy grande. Vamos a mirar entonces al detalle más o menos cada una, para qué sirve, qué utilidad tiene, para qué se usa y cómo está descrita. Muchas aplicaciones tienen un color para identificar cada zona y de pronto hay una u otra marca que cambia los colores, pero es importante que independiente del color tú sepas qué es la zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4 y la zona 5. Bien, la zona 1, la gran mayoría de aplicaciones lo encontrarás con el color gris. Esta zona es de recuperación activa. Ojo, no es una zona de entrenamiento como tal. Aquí no se van a generar beneficios y adaptaciones de mejora, como quien dice, para rendir más en el deporte. No, es una zona de recuperación. Antes de continuar, en todas las zonas de entrenamiento, en todo esfuerzo que nosotros hacemos, nuestros 3 sistemas de energía están trabajando simultáneamente. Las grasas, el glucógeno y las proteínas en menor cantidad. Principalmente grasa y glucógeno. Dependiendo del esfuerzo, se activará una o la otra. Una será predominante sobre la otra. Entonces, en cada zona hay un sustrato específico. Vamos a ver cómo se comporta cada uno. Entonces, como te vengo diciendo, en la zona número 1, pues el sustrato principal son las grasas, pero la cantidad de grasa quemada por minuto es muy baja, es algo mínimo. La recuperación activa, ¿para qué sirve? Tú después de un entrenamiento cualquiera, puedes demorar aquí unos 20 minutos. ¿Para qué? Con el fin de limpiar los metabolitos que quedaron en la sangre. Es una recuperación para no tener calambres inmediatamente. Hay gente que termina un esfuerzo grande y una vez se tumba. Eso no está bien. Inclusive te puede dar dolor de cabeza, porque estos residuos metabólicos que se generan después del esfuerzo, que quedan en la sangre, entre comillas, es como si tu sangre estuviese envenenada. Y durante una recuperación activa podemos irla limpiando poco a poco. Un ejemplo de residuos metabólicos es el lactato.
El lactato es uno de los principales y es el que más influye en la aparición de la fatiga. Entonces, si tú te vas a dormir con la sangre llena de lactato, esto dificulta el proceso de limpieza. Te puede dar dolor de cabeza. Lo recomendable es una recuperación activa, que puede ser una bici, pero muy suave, trabajando entre el 50 y el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Y sí, debemos saber cuál es la frecuencia cardíaca máxima de nosotros. Ahora más adelante vamos a ver cómo calcularla, cómo estimarla. Recuperación activa puede ser una caminata también. Tú, al invento, si hiciste una media maratón, una 10K, puedes quedarte caminando durante unos 15 minutos y así vas recuperándote poco a poco. ¿Sí? Se puede hacer diariamente, como no genera metabolitos, todo lo contrario, lo que hace es limpiarlo, pues no hay ningún problema en trabajar en esta zona todos los días. Bien, la zona 2, en la mayoría de aplicaciones la encontrarás con el color azul. Esta es la zona que le llaman zona quemagrasa. ¿Por qué se llama así o por qué la denominan así? Porque en esta zona es donde se ven los mayores ratios de quema de grasa por minuto. Trabajando entre el 60 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima es cuando más quemamos grasa por minuto. Entonces, la gente que tiene como objetivo perder grasa corporal, lo ideal es que trabaje en esta zona. El principal sustrato de energía, como te dije, son las grasas, mejora la capacidad aeróbica, sirve también como base. Una persona que es principiante, lo ideal es que las primeras 2 semanas trabaje entre la zona 1 y la zona 2 para ir, digamos, cardiovascularmente generando ciertas adaptaciones al esfuerzo que vendrá posteriormente. Sirve como base para todas las personas que están iniciando. Por quemar grasa no quiere decir que si yo estoy en la zona 2, 5 minutos, ya quemé una gran cantidad de grasa. No. Nosotros aquí debemos trabajar un tiempo, digamos, prudente. 1 hora y media, 2 horas. Porque primero que todo, es una zona donde no se generan muchos metabolitos. Quiere decir de que no va a haber mucho lactato en sangre, debido a que el sustrato de energía para generar ATP utiliza oxígeno, no va a haber mucho residuo metabólico como el lactato. Entonces, tú trabajando en esta zona puedes mantener una conversación sin ahogarte y puedes trabajarla sin problema 1 hora y media, 2 horas. Y así optimizamos el mayor tiempo posible quemando grasa. La zona 3, denominada umbral aeróbico, es cuando ya terminamos de quemar grasa y ya la grasa no es la predominante. El sustrato predominante aquí viene siendo ya el glucógeno, viene tomando mayor participación. Se trabaja entre el 70 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Y al ser un esfuerzo mayor, obviamente ya no podemos estar trabajando unas 2 horas como podíamos hacerlo en la zona anterior. Aquí ya el tiempo de trabajo se reduce porque mantener el sustrato de energía de forma continua más de 1 hora es muy difícil. Este sustrato de energía aquí es el glucógeno y el glucógeno, su combustión, por decirlo así, comienza a generar lactato. En esta zona hay se le llama la zona estable de lactato. Quiere decir de que si yo produzco, me lo invento, 10 miligramos de lactato, yo puedo limpiar 10 miligramos de lactato, con lo cual siempre estaré al día. Pero a medida que voy aumentando la intensidad, voy obteniendo una deuda y entonces si se me va generando 20 miligramos de lactato y yo lo que puedo son limpiar 10, van a ir quedando 10 y así a cada minuto van a ir quedando 10, van a ir quedando 10. Llega un momento en que el cuerpo dice, tienes que detenerte porque yo no soy capaz de limpiar
todos los metabolitos que hay circulando en la sangre. Entonces, al ser un esfuerzo ya un poco mayor, va generando más lactato, más metabolitos, y esto nos obliga a que tengamos que trabajar menor tiempo, ¿sí? Un ejemplo es un ritmo de carrera cómoda, un ciclismo constante, pero ya algo fuerte. Esta zona sí genera adaptaciones para la mejora deportiva y la actividad física. La zona 2 no genera tanto, todas las zonas generan un beneficio, pero a medida que va subiendo la intensidad en términos de capacidad aeróbica, de mejora de sensibilidad a la insulina, a medida que vayamos subiendo la intensidad va mejorando el beneficio que aporta el entrenamiento. Bien, el sustrato de energía entonces es el glucógeno. Digamos que es una zona estable, pero a medida que vayamos subiendo la intensidad se va complicando la cosa. La zona 4 ya es una zona donde se le llama umbral anaeróbico porque ya en este momento la cantidad de metabolitos en sangre es mucha, no podemos trabajar mucho tiempo. Es una zona que da muchos beneficios para la gente que practica el deporte, ya sea ciclismo, carrera, etcétera, etcétera. Mejora muchísimo también la sensibilidad a la insulina. Semanalmente no se puede trabajar todos los días. Hay que hacer pausas entre un día y otro. También, si tú quieres trabajar más de una hora en esta zona, tienes que hacerlo de forma interválica, por intervalos. No puedes trabajarlo continuo, porque el sustrato de energía, que es el glucógeno, se agota rápido. Los metabolitos en sangre van creciendo de forma rápida. Entonces hay que darle tiempo al cuerpo para, digamos, se recupere y se limpie. Normalmente lo encontrarás con el color amarillo en la mayoría de las aplicaciones. Y la zona roja, digamos la zona máxima, en esta zona se puede trabajar pero por muy poco tiempo. Sirve para mejorar la capacidad del VO2+, la explosividad, aquellos deportes que son explosivos de fuerza máxima. Es recomendable que el atleta trabaje aquí, pero aquí se debe trabajar de forma planificada, segmentada y de forma interválica. Y hay que respetar los descansos para poder recuperarte y poder, digamos, aclarar la sangre en términos de metabolitos. Un ejemplo son los sprints, el entrenamiento HIIT. En esta zona tenemos que tener mucha responsabilidad. Aquí si descuidamos, si nos pasamos de tiempo, vamos a ver qué complicaciones puede traernos. La gran mayoría de las aplicaciones lo encontrarás con el color rojo. Haciendo un resumen, para salud general, alguien que no está pendiente a participar en una carrera, sino simplemente lo que quiere es, digamos, mantener su salud, la zona 1 y la zona 2 vienen muy bien. Si el objetivo es quemar grasa corporal, la zona 2, trabajarlo unas 3 o 5 veces por semana, dependiendo del tiempo, la disponibilidad, el nivel de la persona, pues dará muchos beneficios para este objetivo. Si la persona ya lo que quiere es tener mejoras deportivas, la zona 2 como base y después la zona 3 viene bien. Y si ya lo que quieres es aumentar tu rendimiento, las zonas 3, 4 y 5 son las mejores para digamos, este objetivo. Planificarlo con tu entrenador de cierta manera que mensualmente vayan progresando y vayan escalando, manejando las intensidades que pueda llevarte a tu meta. Vamos a ver las restricciones y precauciones que hay que tener al trabajar en esta metodología. Bien, las restricciones tienen que ver más que nada con la zona máxima, la zona roja. ¿Por qué?
porque desafortunadamente hay gente que desconoce estas zonas y piensan de que entrenar, salir a correr, es darlo todo, así sea que no puedas hablar, seguir corriendo, porque si vas con un compañero, el compañero puede, entonces tú dices que tú también puedes, y no es así. Como ya hemos visto, esto es personalizado y en la zona roja no se puede estar mucho tiempo. Desafortunadamente, hay gente que sale directamente del escritorio, del sofá, y van a hacer una media maratón, una maratón, y han muerto. Han muerto porque han estado en estas zonas donde no se puede estar mucho tiempo, no han parado, no han querido parar porque su ego, su voluntad de querer seguir adelante, de desafiarse, de superarse, pero si lo haces de manera irresponsable, estas son las consecuencias. Es cierto que hay gente que puede tener ciertas patologías cardíacas y lo recomendable es antes de tú estar preparándote para una carrera, hacerte un chequeo exhaustivo para poder identificar si tienes algo, algún impedimento o tienes algún riesgo cardiovascular y que no vaya a terminar de pronto en un resultado negativo. Un ejemplo, cuando tenemos una sobrecarga cardíaca, se pueden generar arritmias, eh, la fatiga del sistema nervioso central es constante, la persona puede que no pueda concentrarse, se le dificulte el dormir, genera un poco de insomnio. Obviamente, si estamos trabajando en una intensidad muy alta, de pronto las técnicas de carrera, los gestos ya no serán iguales. Podremos de pronto generar un mal gesto, una técnica equivocada y podemos lesionarnos. También llevar las articulaciones al límite, los tendones, los ligamentos, puede ser peligroso. Nuestro sistema inmune, cuando estamos muy sobrecargados de metabolitos, el sistema inmune suspende la defensa ante los agentes patógenos externos y se dedica a limpiar la sangre, como te dije anteriormente, es haciendo un término para que se entienda, es como si estuvieses envenenándote. Entonces, el cuerpo detecta esta alerta, este peligro y suspende la defensa contra patologías externas y se dedica a limpiar la sangre. Entonces, si tú constantemente estás así, el sistema inmune tiene una puerta abierta a las patologías externas. Podemos desarrollar catabolismo muscular cuando estamos sobreentrenados. Las proteínas, digamos, para que sean utilizadas como energía, tiene que haber una degradación del glucógeno intensa. Entonces, si tu idea es no perder músculo, no trabajes durante mucho tiempo a máxima intensidad. Y el sobreentrenamiento genera un tipo de fatiga física y mental que te va a mantener todo el tiempo agotado. La frecuencia cardíaca en reposo va a estar alta porque constantemente el cuerpo va a tratar de estar limpiándose. Y esta es una de las consecuencias de estar sobreentrenado y estar trabajando, no respetar los descansos necesarios para que el cuerpo se recupere. Bien, vamos a ver qué accesorios nos sirven o te recomiendo usar para que puedas monitorear tu frecuencia cardíaca y de esta manera saber si estás en una zona o en la otra. Si no estamos monitoreando esto, estaremos adivinando. Y si estás adivinando, cuando termines de entrenar, cuando tengas un mes de estar entrenando, el resultado puede ser incierto, puede ser equivocado. Mucha gente piensa que quemar calorías es quemar grasa y no es así. Todo depende del estado metabólico, nutricional, hormonal que tenga la persona y lo que haya hecho, el ejercicio, a qué intensidad y durante qué tiempo. Entonces, monitoreando esto podemos saber exactamente
en qué zona estamos y si estamos fuera de la zona o no. Bien, el principal accesorio que yo recomiendo son las bandas pectorales. Dentro de todos los accesorios que hay de medición de monitoreo de frecuencia cardíaca, estos son los más precisos. Su tecnología está basada en electrodos, por lo tanto, la señal es bastante precisa. Las bandas se utilizan, llevan una batería estilo moneda, no son recargables y se manejan debajo de la zona pectoral. Debe estar ajustado y debe estar la banda humedecida antes de colocarla. Beneficios de utilizar la banda pectoral es la información más precisa. Si tú quieres tener, digamos, información cierta, real, una banda viene mejor. Yo he trabajado con estas dos marcas, la Garmin y la Polar, y son muy buenas. No estoy haciéndole publicidad, pero no he trabajado con otras, así que desconozco las otras. Hay muchísimas marcas y no quiere decir de que las otras no sean buenas. Tú, según tu interés, tu preferencia, tu presupuesto, puedes coger una o la otra. Yo las que puedo hablar con las que he trabajado y estas son buenísimas. Son tan buenas que pueden ser utilizadas para monitoreo de electrocardiograma. Un electrocardiograma no a la misma eficiencia que te hacen clínicamente, pero puede detectar arritmias. Entonces, la banda pectoral, lo negativo es que es un poco incómoda. Andar con una banda de pronto todo el día genera algo de incomodidad. Y si estamos en verano, cuando estamos sudando, pues mucho más. La banda pectoral pues también tiene una batería que será limitada la energía, durará un año, año y medio, dependiendo del uso. Y pues digamos, punto negativo sería ese, la incomodidad de vestirla. Luego seguimos con los relojes inteligentes que, bueno, son más cómodos obviamente que la banda porque es un accesorio que tenemos, que vestimos y no nos incomoda llevarlo todo el día. Así podemos monitorear nuestra frecuencia cardíaca todo el día sin ningún tipo de incomodidad. La tecnología que usa el reloj es muy buena, pero está basada en un rayo óptico, en una luz que los eritrocitos reflejan y en base a esto hay un algoritmo interno que deduce cuál es tu frecuencia cardíaca. Es muy bueno este procedimiento, pero es menos preciso que la banda pectoral. Es bastante similar. Yo he trabajado, me he puesto la banda pectoral y el reloj y están prácticamente igual. Una, dos, tres pulsaciones por encima, pero prácticamente igual. Sí es cierto que a veces el reloj, si está mucho en el hueso, de pronto no puede darte la información precisa que cuando está sobre el músculo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y también el ajuste, si está muy, muy flojo, muy blando, si hay mucho espacio, pues de pronto la luz no pueda recibir la información, digamos, óptima para sacar su cálculo. Pero en general, el reloj es una muy buena opción y es más cómodo. La banda pectoral, para tú poder visualizar los resultados o la información que te está brindando, necesitas de una aplicación. Cada fábrica tiene su aplicación. Y también hay aplicaciones de terceros. Entonces, dependiendo de cómo te guste que se presente la información, puedes usar la aplicación de la propia fábrica o la de un tercero. Tanto para iPhone como Android hay muchísimas aplicaciones. Hay unas que son pagas, hay unas que son gratis, en fin. Todo depende del gusto personal y qué tanta información te brinda. Si es cierto que hay aplicaciones que son muy básicas y hay unas que traen mucho más información, más detalle. El reloj es recargable, entonces no necesita estar pendiente a que la batería se le va a acabar, digamos, al año, a los 2 años. El reloj, pues como cualquier
dispositivo móvil, un teléfono, necesita ser recargado cada vez que esté anunciando que necesita la carga y ya está. Pasamos a otro tipo de accesorios. Hay unos brazaletes que son similares a la banda pectoral, similares al reloj, pero no tienen, digamos, un display donde muestre la información. También necesitan una aplicación para brindarte la información que están midiendo, que están monitoreando. Y el brazalete también utiliza la misma tecnología que el reloj. Quiere decir que es un poco más cómodo, es término medio entre la banda pectoral y el reloj. Siendo que, bueno, es un accesorio que solamente sirve para el monitoreo de frecuencia cardíaca. Aquí no vas a encontrar que la hora, que el sueño, nada de estas cosas, porque el brazalete, digamos, se coloca aquí a nivel del antebrazo, puede ser, aquí, o en la parte superior del brazo, el bíceps. Tú necesitas la aplicación para ver qué está midiendo, pero una vez termines el entrenamiento te la puedes quitar, ya no tiene mucho sentido. Es recargable con el reloj. Y también tenemos las pulseras, que bueno, es como un reloj, pero con un diseño un poco más simple, un poco más básico, un poco más delicado. De pronto a gente que no le gusta tener el reloj enorme, pues quiere algo un poco más femenino, más delicado, y una pulsera puede ser una opción. La pulsera maneja la misma tecnología que el reloj. Tiene un display que te puede mostrar en tiempo real lo que está midiendo, y también tienen sus aplicaciones en las cuales podemos ver los resultados del entrenamiento y todo lo que ha medido, digamos, durante las 24 horas. Como te dije, hay aplicaciones de terceros y hay aplicaciones de fábrica. Polar tiene su aplicación, Garmin tiene su aplicación, y en Android y en iPhone hay pues aplicaciones de terceros. Dependiendo de cómo queremos o nos gusta ver la información, podemos escoger una o la otra. En fin, mi recomendación es, si tú tienes uno de marca, de fábrica, pues escoger el de la propia fábrica, porque digamos, la compatibilidad será la máxima. Las aplicaciones de terceros de pronto pueda que tenga alguna dificultad con la conexión. De todas maneras, tú puedes ir probando y la que te guste, puedes escogerla. Casi siempre estas aplicaciones nos muestran la frecuencia cardíaca que está en tiempo real, a qué porcentaje estamos trabajando, en qué zona. Y al final, cuando terminamos el entrenamiento, nos dirá tiempo de trabajo, frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca más baja, la media, en qué puntos tuvimos, digamos, esta subida, esta gráfica, en fin, para que tú tomes decisión sobre cómo realizar tu entrenamiento, manejar las intensidades y el tiempo que debe durar este. Muy bien, ahora pasemos a ver qué fórmulas podemos utilizar para calcular los valores que necesitamos para trabajar y saber en qué zona de entrenamiento, con qué valores debemos trabajar, etcétera. Es cierto que, bueno, gracias a la tecnología las cosas se han facilitado y hay accesorios, dispositivos que nos facilitan la vida, es normal. Pero si de igual manera tú quieres saber de dónde salen estos datos, vamos a ver las fórmulas que calculan, primero que todo, la frecuencia cardíaca máxima. De ahí partimos y hacemos todo, ¿sí? La frecuencia cardíaca máxima tiene, digamos, es un valor que en casi todas las fórmulas, o en todas, son estimados. Si la frecuencia cardíaca máxima es estimada, de ahí para abajo todos los valores son estimados. No puedes ser psicorrígido creyendo de que
que si tú te mediste hoy la frecuencia cardíaca máxima era, me lo invento, 180, crees que toda la vida vas a tener 180 y no es así. Cuando vamos teniendo adaptaciones, esto va mejorando. Pero la frecuencia cardíaca máxima, digamos, es estimada. Inclusive, tu frecuencia cardíaca máxima cuando estés enfermo puede ser una, cuando no estés enfermo puede ser otra. Cuando estés sobreentrenado puede ser una, cuando no estés sobreentrenado puede ser otra. Entonces no hay que ser muy rígido en esto de que, venga, tiene que ser exactamente esa o una más. Tú puedes hacer 5 o 10 pulsaciones por arriba, por debajo, no pasa nada. Vamos a ver entonces frecuencia cardíaca máxima, qué fórmula nos pueden ayudar a calcular esta. Hay dos fórmulas, digamos, hay una que es un poco más aceptada, tiene un poco más de... pero después miraremos que los valores son casi iguales. Digamos que esta es un poco más aceptada que otra que veremos más adelante que es muy genérica. Tiene que ver con que dice, la fórmula dice frecuencia cardíaca máxima es 208 menos 0.7 por la edad del individuo. ¿Sí? Frecuencia cardíaca máxima. Entonces, ejemplo, para una persona de 50 años, la frecuencia cardíaca máxima sería 208 menos 0.7 por 50, que es la edad. Eso daría 208 menos 35 igual a 173 pulsaciones por minuto. De esta manera, podemos estimar la frecuencia cardíaca máxima de una persona de 50 años. Hay otra fórmula que es simplemente 220 menos la edad. Y claro, esta fórmula es menos precisa que la anterior. Por ejemplo, para una persona de 50 años, aplicando esta fórmula, sería 220 menos 50, 170. Aunque vemos que entre 173 y 170 no hay gran diferencia. Muchas aplicaciones de estas que te digo utilizan 220 menos la edad. En fin, te traigo las dos porque si de pronto en otra parte ves que esta es la otra fórmula, sepas que, digamos, son las más comunes. De todas maneras, frecuencia cardíaca máxima se puede hacer directamente. Directamente es que tú subas una cuesta, por ejemplo, en bici y vayas a tope, dándolo todo. Cuando tú veas que tu frecuencia llegó a cierto punto y de ahí ya no sube más, pues esa es la máxima. Pero obviamente esto se hace con mucha responsabilidad, esto trae sus riesgos. Si la persona es sana, no tendrá ningún problema en estar, digamos, 20 segundos ahí en la zona roja. Pero se debe parar. Directamente se puede evaluar. De pronto puede haber una gran diferencia entre la una y la otra. Pero también directamente, obviamente, es más precisa. Y todo depende. Si tú subiste esa cuesta un mes de agosto y habían 38 grados de temperatura, no es lo mismo que lo subas en febrero cuando de pronto hay 5 grados. Entonces, la frecuencia cardíaca máxima hay que tenerla como no un total y algo literal para todo el año. Tú puedes ir testeando más o menos cada 2 meses cuál sería tu frecuencia cardíaca máxima para comenzar a calcular el resto de zonas. Ahora ya tenemos la frecuencia cardíaca máxima. Veamos entonces cómo sé yo si quiero trabajar al 50%, al 60%, al 70%, cómo calculo yo esto para poder, digamos, comenzar mi entrenamiento por zonas. Bien, la más conocida es la fórmula de Carbonell. Esta fórmula involucra la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca en reposo. La frecuencia cardíaca en reposo es un indicativo de salud de la persona. Todas las personas tienen una frecuencia cardíaca en reposo diferente. Por eso era que yo te decía al comienzo que la zona 1 de una persona no puede ser la zona 1 de otra persona.
Cuando nosotros tenemos un reloj y nos monitorea la frecuencia cardíaca durante 24 horas, podemos durante una semana ver cuál fue nuestra frecuencia cardíaca más baja, pero no dormidos, no tumbados, sino descansando. O sea, tú sentado viendo una película o viendo, relajándote, pero no dormidos, ¿sí? Estar despiertos, cuál fue la frecuencia cardíaca en reposo más baja. Entonces, si un día te dio, por ejemplo, 41, otro día te dio 45, otro día 43, tú sacas una media y dices, bueno, mi frecuencia cardíaca en reposo, en promedio, es X. Y ese valor lo trasladamos a la fórmula. Entonces, la frecuencia cardíaca objetivo viene siendo la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo por el porcentaje de intensidad que queremos trabajar, más otra vez la frecuencia cardíaca en reposo. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular esto. Por ejemplo, una persona de 50 años, vamos a calcular la frecuencia cardíaca máxima. Pues ya habíamos visto la operación. Sería 208 menos 0,7 por 50, que es la edad, da 173. Este sería su frecuencia cardíaca máxima. Vale, ya tengo frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué frecuencia cardíaca en reposo tiene esta persona? Pues durante una semana se monitoreó y vio que en promedio es 60. Perfecto. ¿Y a qué intensidad quiere trabajar? Al 70% de intensidad. Muy bien. La frecuencia cardíaca objetivo sería 173, que es la frecuencia cardíaca máxima, menos 60, la frecuencia cardíaca en reposo, acuérdate de la fórmula, por 0,70, que sería el porcentaje al que queremos trabajar. Si quieres trabajar al 50, sería en vez de 0,70, 0,50. Si quieres trabajar al 60, 0,60 y así. Más 60, que viene siendo la frecuencia cardíaca en reposo otra vez. Y el resultado final nos da 139,1 pulsaciones por minuto. Una persona de 50 años que quiera trabajar al 70% y que tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 60, pues 139 es las pulsaciones en que debe trabajar al 70%. Si quieres consultar al 60% cuánto es, pues fácil, en vez del 0,70 cambiamos 0,60 y así. Bien, miremos ahora qué es una prueba de esfuerzo. Es un tema que traigo aquí para que conozcas más a fondo. Es que quiero darte toda la información alrededor de esto para que nada quede en el aire, se entienda y, como te dije, seas un experto, una experta en este tema. Bien, una prueba de esfuerzo es una prueba donde se analizan los umbrales, ya vamos a ver más adelante qué son los umbrales, las zonas de entrenamiento en que la persona puede trabajar, pero de una forma más precisa que con estas fórmulas. Y a la vez ellos miden el intercambio gaseoso y pueden determinar de forma más exacta a partir de qué zona tú comienzas a quemar grasa, a partir de qué pulsaciones, perdón, y a partir de qué pulsaciones comienzas a quemar glucógeno. A partir de cuántas pulsaciones comienzas a tener el umbral anaeróbico, quiere decir que ya comienzas a tener muchos residuos metabólicos en la sangre. Y estos residuos tú sabes que van a frenar tu rendimiento. Entonces, una aplicación, un ejemplo, tú eres un atleta, tú quieres trabajar en una maratón, pero tú sabes que a partir de 150 ya no eres capaz de mantener la sangre limpia porque ya son muchos los metabolitos que tienes en ella, entonces tú evitas estar trabajando más allá de 150. Obviamente
el tiempo que demore la carrera será el tiempo que demores ¿cómo te digo? Puede ser un tiempo mayor que el de otra persona, pero es el tiempo en el que tú puedes trabajar sin que aparezca la fatiga. Entonces, obviamente, durante las sesiones de entrenamiento se trabaja para que el umbral anaeróbico desplazarlo lo más a la derecha posible. Quiere decir para que no aparezcan los metabolitos, el exceso de metabolitos, por ejemplo, a 150 pulsaciones y no a 160. Y así tú puedas trabajar esforzándote más sin necesidad que tengas que detenerte o hacer pausas o bajar el ritmo. Entonces, en una prueba de esfuerzo te miden esto, te dicen cuando comienzas a quemar grasa, cuando comienzas a quemar glucógeno, a partir de cuando ya comienza la sangre a saturarse, y te dan las zonas de entrenamiento de una forma más precisa por el intercambio, digamos, la medición de los gases. Vamos a ver más o menos cómo es que sacan estos datos en una prueba de esfuerzo. Casi siempre lo hacen sobre una cinta o una bici ergométrica, le llaman, dependiendo si la persona puede correr o no, pues lo harán de una manera o la otra. Hay pruebas de esfuerzo que son más básicas y hay unas que miden muchísimos detalles, muchísimas variables, y también sirve para determinar, identificar si hay algunas arritmias o si hay alguna deficiencia del corazón y el sistema cardiovascular. Muy recomendable para una persona que quiera participar en una maratón, en una media maratón, o que se está iniciando y quiere conocer exactamente cuáles son sus límites. Una prueba de esfuerzo es una buena inversión. Altamente recomendado porque mucha gente piensa de que está bien y hay cosas que son asintomáticas del corazón o del sistema cardiovascular y puede tener consecuencias nefastas. Bien, entonces, como te dije, ¿para qué sirve? Vamos a detectar si hay problemas cardíacos, vamos a evaluar los umbrales y nos sirven para ponernos límites a partir de tal zona, a partir de tal pulsaciones. Ya no es recomendable porque comienza a tener problemas. ¿Qué resultados arroja? Pues dependiendo del nivel de la persona pueden llevarte al máximo para hacer de una forma directa tu frecuencia cardíaca máxima, o pueden estar cerca y la estimación, digamos, es un poco más precisa. Mide la capacidad del VO2+, es la capacidad aeróbica de la persona. Por lo general los atletas pueden hacerse una prueba de esfuerzo antes de comenzar la temporada y en base a ella van tomando decisiones sobre qué tiempo deben trabajar en la zona que mejora el VO2+, si ese es el interés, etc. La presencia de arritmias, isquemias, las zonas de entrenamiento individualizadas para que tú sepas exactamente cuándo trabajar una zona, cuándo trabajar en la otra y a qué frecuencia trabajarla de manera más precisa. También hay un término llamado RER, es un ratio de intercambio gaseoso. Esto en las pruebas de esfuerzo que son, digamos, por decirlo así, profesionales de élite, nos pueden dar muchísima información. Y lo que tiene que ver esto es como un coeficiente respiratorio, así se le llama también, donde miden durante cierto periodo de la prueba en qué momento estás quemando grasa, en qué momento estás usando glucógeno. Y, digamos, la fórmula que usan es el volumen de dióxido de carbono producido dividido por el volumen de oxígeno consumido. Te lo explico de una manera más fácil. Si tú consumes durante la prueba 10 litros de oxígeno y de esos 10 litros de oxígeno, no va a ser el dato, pero es para que sirva para un ejemplo. Tú, digamos, botas 5 litros de oxígeno, 5 litros de dióxido, quiere decir
de que ese dióxido es producto de la combustión del carbohidrato. Ojo. Entonces se puede estimar, de acuerdo a las mediciones que estaban haciendo en la prueba, en qué momento estabas produciendo más dióxido que oxígeno. Si tú trabajaste durante la prueba, consumiste 10 litros de oxígeno y botaste 10 litros de oxígeno, quiere decir de que no se utilizó carbohidrato. ¿Sí? Pero esto es, digamos, para ponerte un ejemplo. Nadie va a consumir 10 litros de oxígeno y va a botar 10 litros de oxígeno. Pero entre el coeficiente, la relación que hay entre los dos, se puede determinar a qué intensidad predominaba el dióxido de carbono, a qué intensidad el dióxido de carbono estaba más bajo. Entonces, fíjate que de esta manera vamos directamente a la persona, a cómo combustiona los diferentes sustratos de energía, y la información aquí es mucho más precisa porque viene directamente con los resultados de tu metabolismo durante la prueba. Entonces, si tú quieres tener una información más precisa acerca de tus zonas, una prueba de esfuerzo y que te midan el RER, es la forma más precisa de, digamos, obtener toda la información acerca de cómo manejas tú las zonas de entrenamiento por intensidad de frecuencia cardíaca. Los resultados que arroja el RER son estos, más o menos. 0.70 es la persona estuvo en ese momento de la prueba utilizando casi que 100% grasas. El 0.75, 85% de grasa, 15% de carbohidrato. Entonces ellos te ponen un informe donde muestran a cada momento de la prueba cómo era el intercambio gaseoso. ¿Sí? En base a esto, pues ya tendrás una información más precisa de cómo tu metabolismo trabaja durante la actividad física a diferentes intensidades. Bueno, ¿para qué sirve RER? Ya lo hemos visto. Identifica los umbrales aeróbico y anaeróbico. Mide la eficiencia metabólica de la persona en cuanto a la utilización de energía por glucógeno o por grasa. Puede determinar si el esfuerzo máximo es válido, porque hay personas que durante una prueba, si voluntariamente no lo dan todo, durante la realización de esta prueba se puede determinar si de verdad lo diste todo en el esfuerzo o no. Y bueno, pues para personalizar las zonas de entrenamiento de una forma más precisa, acorde a metabólicamente tu situación particular. Bien, como estamos trabajando, estudiando las zonas de entrenamiento, pero con el objetivo de la pérdida de grasa, vamos a ver qué recomendaciones nutricionales podemos tener para maximizar este resultado. Es importantísimo, influye mucho directamente el estado nutricional antes de trabajar o antes de planificar una sesión de entrenamiento en la zona 2, con el objetivo de la pérdida de grasa. Si yo quiero que mi cuerpo esté quemando grasa corporal, para eso voy a trabajar en la zona 2. ¿Qué debemos hacer nutricionalmente? Obviamente ya sabemos que debemos trabajar entre el 60 y el 70%, pero antes de iniciar nuestro entrenamiento, debemos asegurarnos que no hayamos comido por lo menos unas 3 horas antes de la realización del entrenamiento, para que la insulina, el glucógeno, el azúcar no esté en la sangre. Esto dificulta la quema de grasa. La lipólisis va a demorar mucho más tiempo en aparecer
y la lipólisis, tenemos un webinar donde explicamos todo lo concerniente a la lipólisis y a la insulina. Entonces, yo comenzaré a quemar grasa si tengo la insulina baja, si no tengo azúcares en sangre, y para esto lo recomendable es que no comas nada 3 horas antes. Si sales a entrenar en ayunas, pues mucho mejor. Antes de entrenar, podemos tomar agua, claro que sí. Podemos tomar de pronto una infusión de té verde, un café, pero evitando consumir calorías que suban la insulina. Y si por algún motivo es imposible que salgas a hacer entrenamiento con el estómago vacío, pues algo que no suba, no dispare tanto la insulina como alimentos ricos en proteína y en grasas. Y el carbohidrato que sea lo más mínimo posible, cosa que cuando comience el entrenamiento se agote inmediatamente. Hay que evitar todo lo que sea dulce y almidonado, pan, fruta, avena. La idea es no disparar la insulina y no aumentar los niveles de azúcar en sangre. Y después del entrenamiento, claro, nosotros vamos a estar quemando grasa cuando terminamos y depende si nosotros queremos seguir quemando grasa cuando ya hemos terminado, porque si inmediatamente vas directamente por algo dulce, cortamos, suspendemos la quema de grasa e inmediatamente vamos a utilizar glucógeno. Entonces, puedes no inmediatamente, dependiendo, alargar un poco el desayuno, si en el caso saliste a entrenar en ayunas, entonces alargar el desayuno 20, 30, 60 minutos después del entrenamiento y así todo este tiempo estarás quemando grasa más. Y recuerda, hidratación con agua, un ejemplo de desayuno posterior, algo que no dispare mucho la insulina de golpe, desayuno rico en proteínas, que sean grasas, viene mejor que cortar, digamos, esto con algo dulce, por ejemplo, un croissant de chocolate, ¿sí? Esto no tiene sentido. Y si la fatiga es mucho mayor, que tú dices, pues quedé muy agotado, trabajé a unas intensidades muy altas después, pues entonces sí, ir integrando un poco más de carbohidrato, ojalá de pronto integral, para que no dispare el azúcar inmediatamente, sino de forma progresiva. Una fruta debe ser entera, no zumo, para que tenga toda la fibra y así no suba tanto el azúcar en sangre. Bien, vamos a ver qué suplementos nos pueden ayudar también a potencializar, a maximizar nuestro objetivo. Porque es cierto que hay gente que, digamos, tiene objetivos, tiene metas antes de una temporada, necesita llegar a cierta fecha con un porcentaje de grasa o con un peso idóneo. Y entonces, si estás contra la carrera y necesitas una suplementación, obviamente dirigido por un especialista en la materia. No te autorrecetes porque hay gente que hace unos cócteles que son unas bombas y puede darte problemas gastrointestinales o puede generarte, digamos, otro tipo de inconveniente. Entonces, si nosotros lo que queremos es quemar grasa, queremos trabajar en la zona 2, vamos a ver cuáles son los principales, digamos, suplementos que nos pueden ayudar a potencializar el resultado de nuestro entrenamiento. Vamos a ver los que son, digamos, los que tienen mayor evidencia y los que son más seguros. Si tú llegas a una tienda de suplementos y dices que quieres perder peso y quemar grasa, te van a querer vender 60 tipos de suplementos. Este es para este es para lo otro. En fin, vamos a hablar de lo que es seguro y lo que funciona. Entonces, como preentreno, el más famoso es la cafeína. Se puede tomar comprimidos o un café negro sin nada de azúcar, sin nada de leche.
Se toma más o menos una hora antes, 45 minutos antes de la actividad física para que cuando iniciemos ya, digamos, el sistema digestivo lo haya asimilado y ya esté circulando en la sangre el efecto de la cafeína. El extracto de té verde también es un termogénico natural, ayuda a la utilización de la grasa como sustrato principal de energía. Se puede tomar en extracto, en comprimidos. Obviamente el extracto de té verde y la cafeína, esto es para trabajarlo en la mañana. Esto si tú entrenas de noche, no te lo tomes porque después no vas a poder dormir. Entonces, esto si tú vienes del ayuno en la mañana y te tomas un té verde o la cafeína, pues viene bien. No combinados, o el uno o el otro. Dependiendo de los resultados, dependiendo de cómo te sientas, puedes tener uno del otro, pero no los dos juntos el mismo día. Esto no se debe hacer. Esto es como si combinaras, no sé, un whisky con una ginebra, y esto no tiene sentido. La L-carnitina es, digamos, un suplemento que nos ayuda a que los ácidos grasos puedan entrar a la célula, a la mitocondria exactamente, para ser utilizados como sustrato de energía. La L-carnitina no quema grasa por sí sola. Ella es un vehículo para que la grasa pueda entrar. ¿Qué pasa? Si una persona no tiene la suficiente L-carnitina, no podrá transportar esta grasa adentro de la mitocondria. Entonces, el suplemento de la L-carnitina tiene la finalidad de que haya la suficiente L-carnitina para transportar estos ácidos grasos, nada más. Vamos a garantizar de que los niveles son lo suficiente, los óptimos, para que no quedarnos cortos en ese transporte. Pero hay gente que cree que se toma la L-carnitina y se va a dormir, se va a ver televisión y esta va a funcionar. No es así. Ahora, si tú te haces una analítica y te recomiendan porque te la encuentran baja, ahí es cuando te la tomas. Pero si no tienes necesidad, si tienes la L-carnitina suficiente, esto no es necesario. Esto simplemente es para garantizar de que tengamos el vehículo de transporte necesario y no nos quedemos cortos en el suministro de la grasa corporal de estos ácidos grasos a la mitocondria. No se queden fuera en el torrente sanguíneo esperando, digamos, su turno de transporte. ¿Sí? También se debe tomar unos 30 minutos, 60 minutos antes y hay que ir evaluando según tu nutricionista qué efectos te está dando. Hay gente que de pronto pueda tener, digamos, un efecto secundario estomacal. En fin, la L-carnitina tiene este objetivo y no es para tomarlo y sentarse a trabajar y a ver televisión. Es necesario que durante el entrenamiento, digamos, consumamos electrolitos, pero 0 calorías. Las sales minerales ayudarán a que no nos den calambres, a que, digamos, la vista no se nos nuble, evitan la fatiga, la deshidratación. Pero hay muchas bebidas que tienen electrolitos, pero vienen acompañados de unos estimulantes, ¿sí? Vienen con taurina, vienen con azúcar, vienen con otro tipo de cosas. Ya ese no nos sirve si el objetivo es quema de grasa. Si el objetivo es durabilidad, competencia, pues obviamente sí. Con ellos podríamos tener energía de sobra con estas bebidas energéticas que vienen potencializadas. Pero si es pérdida de grasa, esto lo vamos a utilizar solamente para que haya ese equilibrio y no haya una acidosis en la sangre. Bien, como consideraciones finales, como digamos conclusión, hemos visto que las zonas de entrenamiento son una herramienta que nos permite planificar de una manera
más exacta, más acorde a nuestro objetivo, las diferentes intensidades de trabajo en que nosotros vamos a entrenar. Cada zona de entrenamiento tiene un objetivo diferente, cada zona tiene un sustrato de energía diferente y unos metabolitos, digamos, diferentes por consecuencia de la combustión de este sustrato de energía. Es bueno saberlo porque si no quieres que aparezca la fatiga muy pronto, pues trabajas en una zona. Si quieres perder grasa, trabajas en otra zona. Si quieres mejorar el VO2 más, la explosividad, para eso hay otras zonas. Y saber cada cuánto en la semana, cuántas veces puedo entrenar en una zona o en la otra. También la zona de entrenamiento nos permite evitar que caigamos en el sobreentrenamiento y de esta manera nuestro rendimiento no se vea mermado. También no nos enfermemos porque nuestro sistema inmune, recuerda, puede bajar la guardia si estamos sobreentrenados. Entonces, conocer cada cuánto debemos descansar, a cuántas intensidades debemos trabajar, nos hará unas personas más sanas y podremos entrenar sin patologías. También hemos visto nutricionalmente cómo debemos estar para optimizar, potencializar el resultado de la quema de grasas en la zona 2 y los suplementos, digamos, los más seguros, los más efectivos que hay hoy día para que este resultado sea casi que garantizado. De todas maneras, la prueba de esfuerzo, que también tocamos en este tema, nos sirve para digamos, tener una información más precisa, más personalizada, acorde a nuestra situación particular y personal, y de esta manera podemos ir trabajando de una forma más exacta sobre nuestro objetivo. Muy bien, te espero en una próxima clase, espero que este webinar te haya dado muchas más luces acerca de este tema y nos vemos, digamos, en una próxima ocasión. Hasta luego.